Hola, buenos días. Bueno, voy a ver si en este ratito podemos juntos, ¿no? También ir viendo un poquito lo que es la oración mental según Santa Teresa. Algunas pinceladas, porque tampoco es cuestión de desarrollar mucho, sino de practicar. Bueno, Teresa de Jesús tiene una expresión en la cual ella nos dice cómo entendió y qué cree que es la oración mental. Dice, no es otra cosa, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. Nos dice dos cosas importantes, ¿no? Como la oración como amistad y en la Biblia vemos lo importante que es la amistad. Nos dice, un amigo fiel es un tesoro. Un amigo fiel no tiene precio. Un amigo fiel es como un refugio seguro. Quien ha encontrado un amigo fiel ha encontrado un tesoro. Tenemos también los ejemplos, ¿no?, de David y Jonatán, o el mismo Jesús que nos dice, ya no os llamo siervos, a vosotros os llamo amigos. Bueno, pues en la expresión de Teresa de Jesús vemos que la oración mental tiene como dos palabras importantes, amistad y oración mental. La amistad es aquella que necesita tener presente al amigo y yo a veces pienso que, bueno, cuando tenemos un ser querido lejos, un padre, una madre, un amigo que ha fallecido o que está distante, que no lo podemos ver físicamente, pues recurrimos a una imagen, a una fotografía para hacerlo presente. Es decir, nos ayudamos de alguna manera porque necesitamos que esa imagen pues nos haga más presente al amigo, ¿no? Bueno, pues así nos dirá Teresa de Jesús un poquito más adelante para ayudarnos a la oración mental y al encuentro con Jesús. Bueno, hemos de también tener en cuenta dos aspectos que ella misma nos dice, como dos tipos de psicologías o pensamientos para el encuentro en la oración, como hay personas que tienen un pensamiento, una psicología, diríamos, pensamientos concertados, nos dirá ella, y otra que tiene el pensamiento derramado. Son psicologías más dispersas como la que tenía Teresa de Jesús. Entonces, esto es importante conocer cuál es nuestro pensamiento, nuestra psicología, porque a la hora de ir ese ratito de oración que queremos dedicar al Señor, pues hemos de saber cómo. Bueno, ella nos dice que en los pensamientos concertados, que pueden reflexionar, meditar, pues estos como que tienen cubierto el principio y el fin de la oración. Como que cuando van a la oración pueden reflexionar, pensar, meditar en la pasión de Cristo o en Cristo resucitado, representárselo y pueden desarrollar, es decir, pueden leer un poquito, pero en su mente pueden ir desarrollando, viendo a Jesús, un pasaje, en su gloria, en los milagros. Entonces, este tipo de pensamiento, de psicología, cuando va a la oración, pues va con descanso. El tiempo que desee estar con el Señor, pues de alguna manera tiene dónde situar el pensamiento y eso le ayudará para estar tranquilo. El otro tipo de pensamiento, que es el disperso, diría Santa Teresa, pensamientos derramados o desbaratados, pues tienen que hacer un poquito más de trabajo. Y ese trabajo es el que tuvo que hacer Santa Teresa.
Teresa de Jesús tenía un pensamiento pues muy difícil. Ella misma nos lo va a decir. Bueno, estas psicologías, ella ahora también nos compartirá cómo lo pudo solucionar. Ella nos dice: no sabía cómo proceder en la oración, ni cómo recogerme. 17 años pasé este trabajo de no poder discurrir, meditar. Dice, en todos estos, si no era en acabando de comulgar, jamás osaba de comenzar la oración sin un libro. Pues tanto temía mi alma de estar sin él en la oración, sin el libro, como si con mucha gente fuera a pelear. Con este remedio era como una compañía, un escudo en donde habían de recibir los golpes de los muchos pensamientos. Teniendo el libro, andaba consolada. Dice, no era lo ordinario la sequedad, mas era siempre cuando faltaba el libro, porque luego, cuando le faltaba ese libro, era disparatada el alma y los pensamientos perdidos. Con esto, con esta ayuda de poder leer un pasaje del Evangelio, dice, como por halago, es decir, sin mucho esfuerzo. Ella siempre dirá a sus hijas que tienen que ir poco a poco, ¿no? Con halago, haciendo fácil el camino. Dice, como por halago llevaba mi alma. Dice, muchas veces en abriendo el libro no era menester más. Otras leía poco, otras mucho, conforme a la gracia que el Señor me hacía. Ella invita a practicar este método de oración que ella encontró. Es una atención amorosa al Señor, especialmente para aquellos que tienen como esa dispersión, ¿no? Que no se sosiega el pensamiento, que va para aquí y para allá, y sufren, ¿no? de esa persistencia en los pensamientos, en la imaginación. Ella lo dice como su forma de recoger el entendimiento, el pensamiento, ¿no? Era como representar, nos dirá luego, en su forma de oración, dice, procuraba lo más que podía, traer a Jesucristo nuestro bien y Señor dentro de mí presente. Esta era mi manera de oración. Bueno, Teresa de Jesús nos dice que este modo de orar, que era coger un libro para ir a la oración, representar al Señor dentro de sí, era lo que la ayudaba en ese tiempo en que deseamos dedicar al Señor un encuentro con Jesús. Es difícil, a veces parece que sea un poquito fácil, ¿no? Pero bueno, pues para ello tenemos que emplear lo que conocemos de nuestra parte y trabajar. Dice Teresa de Jesús, ya lo comentaba, que la oración vocal siempre tenía que ir unida a la oración mental, pensando delante de quién estamos y a quién nos dirigimos. Y esto ella dice que es un trabajo. Es un primer trabajo porque estamos muy derramados y más actualmente nuestra psicología, nuestra mente, nuestro ser está muy para afuera. Tenemos muchas informaciones, muchas imágenes, no procesamos todo aquello que cada día recibimos. Entonces,
aunque sean también psicologías, diríamos, concertadas, también sienten ese derramamiento. Entonces, cuando vamos a la oración, cuando intentamos aquietarnos o tranquilizarnos, es entonces cuando nos invade más nuestra psicología dispersa y es donde ahí tenemos que procurar ayudarnos. Ella dice que a veces hay personas mal sufridas, es decir, que no quieren hacer ese trabajo de recogerse, de estar practicando el estar en sí mismos, el crear ese silencio, el representar, dedicar un tiempo a acostumbrarnos. Es cuestión de un poco de costumbre. Entonces, ir a la oración mental, pues nos ayudaría. Yo siempre digo que hay que crear un ambiente, ¿no? Cuando deseamos una cosa especial, ¿no? Pues preparamos una vela, la imagen de Jesús, un ambiente que nos ayude de silencio y de recogimiento. Y en ese momento es donde hemos de entender, considerar, diría Santa Teresa, que estamos con el Señor. Y esto mismo nos lo debemos de decir a nosotros mismos. Este tiempo deseo dedicarlo al Señor. 10 minutos, un cuartito de hora, el tiempo que creamos. Pero entenderlo y concienciarnos en nuestra voluntad. Entonces hay que hacer un esfuerzo. Porque, bueno, podemos ir con tan buenos deseos nos ponemos delante del Señor, en el sagrario, en nuestra habitación, cerramos los ojos, queremos representar al Señor y enseguida nos invaden nuestros pensamientos, que es una cosa muy lógica y no es anormal. Pero hemos de esforzarnos, y ahí está el esfuerzo de centrarnos, de recogernos. Por eso el libro nos puede ayudar a que ese tiempo que dedicamos a Jesús, hacerlo más presente. ¿Esto en qué va a repercutir? Es decir, es un ejercicio, como los ejercicios que hacemos cuando vamos a caminar. Primero caminamos y después corremos. No podemos empezar a correr antes de caminar. Pues es como un pequeño ejercicio que nos irá dando capacidad. Os cuento una pequeña anécdota. Después del COVID, las hermanas tuvimos unos días de desierto. Y en los desiertos pues nos vamos a un lugar pues más solitario, de naturaleza. Y especialmente dedicamos los 2 o 3 primeros días a estar en silencio, cada una, y a andar. Andar sí que vamos juntas pero separadas. Yo recuerdo que el primer día de salir a andar, a los 15 minutos ya no podía. Esto de aquí, pues como que no. Bueno, pues estuvimos varios días y recuerdo que el último día podíamos andar 1 hora, 1 hora y media, y disfrutábamos porque nuestro cuerpo ya se había ejercitado, se había acostumbrado. Y entonces ya podíamos como saborear y disfrutar de ese paseo. Igualmente, en la oración hay que ir poco a poco. Teresa de Jesús también nos lo dirá después. Poco a poco significa que tanto en el trabajo que hemos de hacer, tomar el libro, representar a Jesús, saber que está dentro de nosotros. Él está ahí. Imaginarlo no significa una fantasía fuera, diríamos, de algo que no existe. No, es una realidad, lo dice el Señor. El que me ama, lo amará mi Padre, vendremos a Él y haremos morada en Él. Jesús, Dios, es nuestro centro.
Y para entrar e ir a nuestro centro, Teresa de Jesús dice que la puerta es la oración, pero esa oración ha de ser mental, es decir, hemos de abrirle la puerta a Dios estando en el lugar donde estamos. Hay varias cosas que nos dice Teresa de Jesús. Dice, ese poquito de tiempo que nos determinamos a darle de cuánto gastamos en nosotros mismos. Dice, ya que aquel rato le queremos dar, démosle libre el pensamiento y desocupado de otras cosas. Como una determinación en ese momento. La voluntad ha de estar despierta para ayudarnos a que sea un tiempo para Dios. Y nos dice ella, no hagáis miedo, que con un alzar de ojos, con acordarnos de Él lo deje sin premio. Dice, acordarnos del Maestro que enseñó esta oración con tanto amor y deseos de que nos aproveche. Dice también Teresa que Jesús dice primero a solas la oración del Padre Nuestro, pero que después es muy bien procurar esa compañía de Jesús. Entender que está a nuestro lado. Dice, pues estáis sola, procurad compañía, la compañía del Señor. Bueno, hemos dicho que hay algunos, ayudas, instrumentos que nos pueden favorecer, ¿no? Como es el representar, el pensar que estamos delante de Dios, entender delante de quién estamos, querer comprender quién es Jesús, cómo es Jesús, sus sentimientos, cómo actuó Jesús. ¿Qué puedo hacer yo para asemejarme a Él? ¿Cuáles han de ser mis actitudes? Algo muy rico, cuando vamos a la oración es también conocernos. Un aspecto un poquito que es más durillo, pero es muy enriquecedor porque el conocernos pues nos da posibilidad de que la vida la llevemos de nuestras manos. Hoy en día muchos psicólogos y muchos psiquiatras están diciendo el beneficio que hace el pararse, el meditar, el silencio. Es como ayudarnos a reconstruirnos. Dice Santa Teresa, dice a las almas derramadas, dice, entender que hace muchos años que ha salido de su casa y es menester saberlo negociar para que ella vuelva dentro de sí. Saberlo negociar. Era una buena pedagoga para la oración. Pues eso mismo hemos de pensar, ¿no? Que es un enriquecimiento. Nos ayuda a centrarnos como personas, a descubrirnos, a descubrir a Dios, a crecer en los valores. Poco a poco, pero esos encuentros con Jesús, en esa oración, nos darán sentido y sabor a la vida, eso que hoy en día hace tanta falta. Bueno, hay otro aspecto y es que en esa oración mental se está realizando también la oración del recogimiento, pero esto tal vez lo podamos dejar para otro ratito, a fin de no cansaros. Y voy a terminar un poco leyéndola a ella. Y nos dice, bueno, os lo he dicho ya, pero os lo repito con sus palabras.
lo que podéis hacer para ayudar a esto, es decir, que esa oración realmente pues tenga una satisfacción, como dice Teresa, satisfechos por dentro. Como que cuando uno come, pues siente que ha comido. Pues igual una oración que satisfaga el alma. Lo que podéis hacer es procurar traer una imagen o un retrato de este Señor a vuestro gusto. No para traerle y no mirarle, sino para hablar muchas veces con Él. Él os dará que decirle, hablarle de la pena o de alegría de vuestro corazón. Y nos dice, como habláis con otras personas. ¿No creo que me podáis decir que no sabéis hablar con el Señor? Dice, eso sí, cuando con una persona no hablamos mucho, causa extrañeza. Dice, y no saber qué hablar con ella, aunque sean deudos. Dice, porque deudo y amistad se pierde por falta de comunicación. Dice, es también gran remedio, como decía, tomar un libro, los evangelios, para recoger el pensamiento y venir a rezar bien vocalmente. Y poquito a poquito ir acostumbrando el alma con halagos y artificio para no la amedrantar. Como os decía antes, ¿no? Es una gran pedagoga. Dice que estamos fuera de nosotros mismos. Esta sociedad no nos ayuda, es una sociedad muy dispersa, ¿no? Entonces hay que saberlo negociar. Dice que la triste alma no se entiende, y que para que torne a tomar amor de estar en su casa, es menester mucho artificio. Y así no es así poco a poco, nunca haremos nada. Bueno, no sé si os he podido ayudar para que, podáis tener un poquito más de herramientas, ayudas para estar con el Señor, que es tan importante. Os animo, porque va con ellos la vida, el sentido y el sabor de nuestra existencia. Es entrar con Él en nuestro centro. Y Él está deseoso de regalarnos, lo que pasa que no nos encuentra. Bueno, un abrazo y hasta pronto.